¿Alguna vez has sentido que alguien que ya no está sigue buscándote? No me refiero a recuerdos ni a esas ondas de nostalgia que te pegan de madrugada. Hablo de algo real, algo que toca tu puerta y deja su huella como si nunca se hubiera ido. Porque hay señales que uno no puede ignorar, señales que vienen del otro lado y que te dicen clarito: alguien viene por ti. Y cuando esa señal son flores de cempasúchil que aparecen en tu puerta sin que nadie las haya puesto, créeme que el miedo se te mete hasta los huesos. Esto no es una leyenda ni un cuento que me contaron. Esto le pasó a mi familia hace 3 años y todavía no me lo puedo sacar de la cabeza. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte a Millennium Planet para más relatos como este que te van a dejar sin dormir. Y ya que estamos, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que hay raza de todo México y más allá siguiendo estas historias. Todo empezó el 3 de noviembre, el día después del Día de Muertos. Mi mamá fue la primera en verlas cuando salió a barrer la banqueta como todas las mañanas. Ahí estaban, como 20 flores de cempasúchil frescas, recién cortadas, puestas en fila perfecta desde nuestra puerta hacia la calle. No estaban tiradas ni marchitas, estaban acomodadas con cuidado, como si alguien hubiera pasado horas colocándolas una por una durante la noche. Mi mamá se quedó helada con la escoba en la mano, mirando esas flores naranjas brillantes que parecían arder bajo el sol de la mañana. Lo primero que pensó fue que algún vecino se había equivocado de casa o que era alguna ofrenda que pusieron mal, pero algo en su panza le decía que no era así. Llamó a mi papá y a mi abuela, y cuando los 3 estaban ahí parados viendo las flores, fue mi abuela la que palideció. Ella es de esas viejitas que saben, ¿me entiendes? De las que crecieron con las tradiciones bien metidas en el alma y que respetan lo que viene del más allá. Se persignó 3 veces y dijo con voz temblorosa que esas flores no debían estar ahí, que cuando el cempasúchil aparece solo en tu puerta es porque alguien del otro lado te está marcando el camino. Mi papá, que siempre ha sido más escéptico, dijo que eran puras cosas de viejos locos, que seguro algún morro anduvo de fiesta y las dejó de broma. Pero mi abuela no se movió. Siguió viendo las flores como si fueran víboras listas para atacar. Ahora, déjame contarte algo sobre el cempasúchil, porque esto no lo puedes entender sin saber qué significa esta flor para nosotros. El cempasúchil, o flor de muerto como le decimos, es sagrada en las tradiciones mexicanas. Viene de tiempos prehispánicos, cuando los aztecas la usaban en rituales funerarios. Su color naranja intenso y su olor fuerte y penetrante se cree que guían a las almas de los difuntos de regreso a casa durante el Día de Muertos. Por eso ponemos caminos de pétalos desde la calle hasta nuestros altares, para que nuestros muertitos encuentren el camino y vengan a visitarnos. Pero esas flores tienen reglas, tienen un orden, y nunca, nunca deben aparecer solas sin que nadie las ponga. Cuando eso pasa, cuando el cempasúchil se presenta sin ser invitado, es porque un difunto está buscando a alguien específico. Está marcando su propio camino, y eso nunca es buena señal. Mi abuela nos explicó todo esto mientras el sol subía y el olor de las flores se hacía más fuerte, tan fuerte que me empezó a doler la cabeza. Ese aroma dulce y amargo a la vez, que normalmente me gusta porque me recuerda a las ofrendas y a los tamales de mi abuela, ahora se sentía pesado, casi amenazante. Era como si las flores estuvieran respirando, como si tuvieran vida propia y estuvieran esperando algo. Mi mamá quiso barrerlas de inmediato,
Quería desaparecer esa señal como si nunca hubiera existido. Pero mi abuela la detuvo agarrándola del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Nos dijo que no las tocáramos, que mover esas flores podía ser peor, que podía enojar a quien las había puesto. Pasamos todo el día con esas flores ahí sin saber qué hacer. Los vecinos empezaron a pasar y a mirar. Algunos se acercaban curiosos y preguntaban si habíamos puesto una ofrenda fuera de casa. Otros solo veían de reojo y apuraban el paso, como si supieran exactamente qué significaba. Doña Chelo, la vecina de enfrente, que también es de las que saben, se paró frente a nuestra casa, vio las flores, negó con la cabeza y se metió rápido a su casa sin decir ni una palabra. Eso nos asustó más que cualquier cosa, porque Doña Chelo es de las que siempre tiene algo que decir, siempre tiene un chisme o un consejo, pero ese día solo nos dio la espalda. Cuando cayó la noche, mi papá decidió que ya era suficiente y salió con una bolsa para recoger las flores. Mi abuela le suplicó que no lo hiciera, que esperáramos, que consultáramos con alguien que supiera de estas cosas. Pero mi papá estaba harto del miedo y de las miradas. Recogió cada flor con cuidado, casi con rabia, y las metió en una bolsa negra de basura. Las llevó hasta el contenedor de la esquina y las tiró con fuerza, como queriendo deshacerse no solo de las flores, sino de todo el mal presentimiento que traían consigo. Cuando regresó a la casa, tenía las manos manchadas de polen naranja y olía intensamente a cempasúchil, un olor que no se le quitó ni con 3 lavadas de manos con jabón. Esa noche dormimos inquietos, todos en nuestras habitaciones, pero nadie realmente descansando. Yo me quedé despierto hasta tarde, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido del piso, cada suspiro del viento contra las ventanas. Sentía que algo nos estaba observando, que algo había cambiado desde que esas flores aparecieron. Mi abuela rezaba en voz baja en su cuarto. La escuchaba murmurar avemarías y padrenuestros, como si estuviera en una batalla invisible. Y tal vez lo estaba. Tal vez ella sabía algo que nosotros todavía no queríamos aceptar. Cuando salió el sol del de noviembre, mi mamá volvió a salir a barrer. Y ahí estaban otra vez. Pero ya no eran 20 flores. Ahora eran como 50, y el camino ya no terminaba en la calle. Ahora se extendía más allá, hacia la esquina, apuntando con claridad absoluta hacia el norte del pueblo, hacia el Panteón. Mi mamá soltó un grito que nos despertó a todos, y cuando salimos corriendo a ver qué pasaba, entendimos que esto apenas estaba comenzando. Algo venía por nosotros. Alguien del otro lado nos había marcado, y ese sendero de cempasúchil no iba a detenerse hasta completar su camino. No sé si alguna vez has intentado pelear contra algo que no puedes tocar, contra algo que simplemente vuelve sin importar cuántas veces lo destruyas, porque eso fue exactamente lo que nos pasó. Mi papá, terco como siempre, salió esa mañana con la misma bolsa negra y recogió cada una de esas 50 flores. Esta vez no solo las tiró, las llevó hasta el basurero municipal, que está a 3 kilómetros de la casa, como si la distancia fuera a hacer alguna diferencia. Cuando regresó, traía esa misma mirada de quien quiere convencerse de que todo está bajo control, de que esto es solo una broma pesada de mal gusto. Pero sus manos temblaban cuando se sirvió el café, y yo lo noté aunque intentara ocultarlo. Mi abuela pasó todo el día encerrada en su cuarto rezando. De vez en cuando salía para decirnos que consultáramos con don Evaristo, el señor que sabe de limpias y de cosas del más allá, pero mi papá se negaba rotundamente. Decía que no íbamos a darle dinero a ningún charlatán, que esto se iba a resolver solo,
que era cuestión de tiempo para que quien estuviera haciendo esto se cansara. Mi mamá no decía nada, solo limpiaba la casa una y otra vez, como si entre más limpia estuviera, menos vulnerable nos haría ante lo que fuera que estaba pasando. Yo me la pasé pegado a la ventana, viendo la calle, esperando a que apareciera alguien sospechoso poniendo las flores, pero nunca había nadie. Los vecinos ya no solo miraban de reojo, ahora se juntaban en grupitos a media calle para murmurar y señalar nuestra casa. Doña Chelo le contó a mi mamá que don Macario, el de Labarrotes, había visto el sendero de flores llegar hasta la esquina de Morelos, justo donde empieza el camino al Panteón. Dijo que las flores brillaban rarito en la madrugada, como si tuvieran luz propia, y que el olor era tan fuerte que hasta los perros se alejaban aullando. Mi mamá le preguntó por qué no nos había dicho nada antes, y doña Chelo solo bajó la mirada y dijo que ella no se mete en asuntos de muertos, que cada quien tiene que cargar con lo suyo. Esas palabras se me quedaron grabadas. Cada quien tiene que cargar con lo suyo, como si nosotros hubiéramos hecho algo para merecer esto. Esa tarde mi hermana menor, Lupita, que tiene apenas 9 años, llegó llorando de la escuela. Sus compañeritas le habían dicho que nuestra casa estaba embrujada, que un muerto nos andaba buscando y que por eso nadie quería juntarse con ella. Los niños son crueles, pero también son honestos de una forma que los adultos no somos, y sus palabras reflejaban exactamente lo que todo el pueblo estaba pensando. Mi mamá la abrazó y le dijo que no hiciera caso, que eran puras mentiras. Pero Lupita preguntó algo que nos heló a todos. Si eran mentiras, entonces ¿por qué cada mañana había más flores? Nadie supo qué responderle. Cuando llegó la noche del de noviembre, mi papá cerró todas las puertas y ventanas con llave. Incluso puso una silla contra la puerta principal, como si eso fuera a detener lo que viniera. Nos dijo que durmiéramos tranquilos, que él se quedaría despierto vigilando, que si alguien se acercaba a poner flores, los iba a cachar. Se sentó en la sala con todas las luces apagadas, solo la luz de la calle entrando por las rendijas de las cortinas, y se quedó ahí en silencio esperando. Yo me metí a mi cuarto, pero no pude dormir. Me quedé despierto escuchando, sintiendo cómo la casa respiraba diferente, como si también estuviera asustada. Como a las 3 de la mañana escuché a mi papá levantarse de golpe. Corrí a asomarme y lo vi parado frente a la ventana de la sala, completamente pálido, con los ojos abiertos como platos. Le pregunté qué pasaba y me hizo una seña para que me callara y me acercara despacio. Cuando miré por la ventana, sentí que el estómago se me encogía. Ahí afuera, en nuestra banqueta, en la calle, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, había cientos de flores de cempasúchil. Pero lo peor no era la cantidad. Lo peor era que nadie las estaba poniendo. Simplemente estaban apareciendo, una tras otra, como si brotaran de la tierra o se materializaran del aire. Mi papá y yo nos quedamos congelados viendo cómo el sendero crecía solo, en completo silencio. Solo el olor penetrante del cempasúchil llenando la noche. Cuando salió el sol, el camino ya no terminaba en la esquina. Ahora se extendía por 5 cuadras completas, un sendero perfecto de flores naranjas que iba desde nuestra puerta, doblaba en Morelos, seguía por Hidalgo y terminaba justo en la entrada del Panteón Municipal. Los vecinos salieron en masa a verlo. Algunos tomaban fotos, otros se persignaban, y los más viejos solo negaban con la cabeza, como si ya supieran cómo iba a terminar esto. Don Evaristo pasó por nuestra casa sin que lo llamáramos. Vio el sendero,
vio a mi papá y le dijo algo que nunca voy a olvidar. Cuando los muertos marcan su camino tan clarito, es porque ya saben a quién vienen a buscar, y lo único que puedes hacer es averiguar quién es y por qué. Mi abuela salió por primera vez en 2 días de su cuarto. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y rezar, y traía en las manos un rosario tan viejo que casi se deshacía. Se paró frente al sendero de flores y dijo en voz alta, para que todos los vecinos escucharan, que ella sabía quién venía por nosotros. Dijo que era don Abundio, su hermano mayor, que había muerto hace 15 años y que ella le había hecho algo imperdonable. Mi mamá intentó callarla, le dijo que no dijera esas cosas en frente de todos, pero mi abuela ya no aguantaba más. Confesó entre lágrimas que le había robado su herencia, que cuando don Abundio estaba agonizando en el hospital, ella falsificó unos papeles para quedarse con su terreno, y que él murió sin saber la traición. Murió pensando que ella era su hermana de confianza. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Los vecinos nos miraban con una mezcla de lástima y miedo, como si ahora entendiéramos todos por qué estaba pasando esto. Don Abundio había sido un hombre bueno, trabajador, respetado en el pueblo, y mi abuela lo había traicionado en sus últimos días. Ahora él venía a cobrar esa deuda desde el otro lado, y el cempasúchil era su forma de decirnos que ya estaba cerca. Mi papá abrazó a mi abuela mientras ella lloraba sin control, y yo me di cuenta de que ya no estábamos peleando contra una broma, ni contra nuestra imaginación. Estábamos enfrentando algo real, algo que venía por justicia, y el sendero que crecía cada noche no iba a parar hasta que don Abundio llegara a nuestra puerta. Hay una diferencia abismal entre saber que algo malo está afuera y descubrir que ya cruzó el umbral de tu casa. Porque cuando eso pasa, cuando lo que te acecha deja de estar allá afuera y empieza a estar aquí adentro, el miedo cambia de forma completamente. Ya no es paranoia ni presentimiento, es terror puro sabiendo que no hay lugar seguro. Y eso fue exactamente lo que sentimos la mañana del 5 de noviembre, cuando mi mamá abrió la puerta para salir y se encontró con que los pétalos de cempasúchil ya no respetaban las paredes de nuestra casa. Las flores habían cruzado la entrada durante la noche. No estaban solo en la puerta ni en el marco, estaban adentro, formando un camino que entraba a la sala, subía por las escaleras y se dividía en 2 senderos que iban hacia los cuartos de arriba. Mi mamá gritó tan fuerte que pensé que algo le había pasado, y cuando todos bajamos corriendo, nos quedamos paralizados viendo esa invasión naranja que había tomado nuestra casa mientras dormíamos. El olor era insoportable, tan concentrado que me ardían los ojos y sentía náuseas. Mi papá intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban cuando se agachó para tocar uno de los pétalos, y cuando lo hizo, juro que escuchamos un suspiro, como si la casa misma exhalara. Mi abuela bajó las escaleras despacio, pisando con cuidado para no tocar las flores, y cuando llegó abajo, nos dijo algo que nos destrozó. Don Abundio estaba buscando específicamente a 2 personas en esta casa, a ella y a mi papá. Por eso el camino se dividía en 2 cuando llegaba arriba. Uno iba a su cuarto y otro al de mi papá. Resulta que mi papá no solo había heredado el terreno robado, sino que lo había vendido años atrás para poner su negocio, y nunca le dijo nada a nadie. Don Abundio había muerto pensando que ese terreno, su único patrimonio, se quedaría en la familia como él quería. Pero mi abuela lo robó, y mi papá lo vendió sin ningún remordimiento. Ahora ambos eran cómplices
de una traición que trascendió la muerte. Don Evaristo llegó a media mañana sin que nadie lo llamara, como si supiera exactamente cuándo lo necesitaríamos. Entró a la casa, vio el sendero de flores, caminó siguiéndolo hasta arriba y luego bajó negando con la cabeza. Nos dijo que esto era peor de lo que pensaba, que cuando un muerto marca su camino hasta las habitaciones de los vivos es porque ya decidió a quién viene a llevarse. Explicó que don Abundio estaba ejerciendo su derecho del más allá, que en las tradiciones antiguas cuando alguien muere con una deuda sin saldar o una traición sin venganza, su espíritu puede reclamar justicia durante el Día de Muertos. Y si los vivos no hacen las paces, el muerto tiene permiso de cobrar como quiera. Mi papá, que hasta ese momento había mantenido su escepticismo a duras penas, finalmente se quebró. Se sentó en las escaleras, con la cabeza entre las manos, y confesó que desde que vendió el terreno había tenido pesadillas con don Abundio. Soñaba que su tío lo buscaba en el panteón, que lo llamaba por su nombre, que le preguntaba por qué lo había traicionado. Despertaba sudando, con el olor a cempasúchil pegado en la nariz, pero siempre lo atribuía a culpa o a estrés, nunca a una señal real. Ahora entendía que don Abundio llevaba años intentando comunicarse, y que él había ignorado todas las advertencias hasta que ya era demasiado tarde. Don Evaristo nos dijo que teníamos dos opciones. O hacíamos una ofrenda de perdón esa misma noche en el panteón, directamente en la tumba de don Abundio, o esperábamos a que él viniera a completar su camino. La ofrenda tenía que incluir todo lo que a don Abundio le gustaba en vida, sus cigarros delicados, su tequila preferido, pan de muerto recién hecho, y lo más importante, una carta escrita de puño y letra de mi abuela y mi papá, pidiendo perdón y prometiendo devolver lo robado de alguna forma. Si don Abundio aceptaba la ofrenda, las flores desaparecerían y su espíritu descansaría. Si la rechazaba, entonces vendría esa noche a cobrar su deuda. Pasamos todo el día preparando la ofrenda, con una desesperación que nunca había sentido. Mi mamá fue a 3 panaderías diferentes, buscando el mejor pan de muerto. Mi abuela escribió su carta, llorando cada palabra, y mi papá tuvo que ir hasta el pueblo de al lado para conseguir los cigarros exactos, porque aquí ya no los vendían. Yo ayudé a armar la caja donde pondríamos todo, y Lupita hizo un dibujo de don Abundio, basándose en una foto vieja que encontramos. Mientras trabajábamos, las flores adentro de la casa no se movían, pero tampoco desaparecían. Estaban ahí como testigos silenciosos, esperando nuestra decisión. Cuando cayó el atardecer, los 5 nos subimos al coche con la ofrenda y nos dirigimos al panteón. El camino de cempasúchil seguía intacto en las calles, brillando bajo la luz del sol poniente como una herida abierta en el pueblo. La gente se asomaba a sus ventanas para vernos pasar. Algunos rezaban, otros solo miraban con lástima. Llegamos al panteón justo cuando el cielo se teñía de naranja, ese mismo color de las flores que nos perseguían, y caminamos entre las tumbas hasta encontrar la de don Abundio. Estaba descuidada, cubierta de maleza, sin flores frescas ni velas, como si nadie lo hubiera visitado en años. Mi abuela se arrodilló frente a la tumba y comenzó a sollozar pidiendo perdón, mientras mi papá colocaba la ofrenda con manos temblorosas. De repente, el viento se detuvo completamente. El panteón quedó en un silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los pájaros o los perros a lo lejos. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando la respuesta de don Abundio. Las velas que habíamos puesto comenzaron a titilar
aunque no había ni una brisa de aire, y el olor a cempasúchil se intensificó tanto que tuve que taparme la nariz. Mi abuela seguía rezando y llorando. Mi papá había cerrado los ojos con fuerza, y yo sostenía a Lupita, que temblaba de miedo, aferrada a mi brazo. Entonces pasó algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una de las flores de cempasúchil de la ofrenda se levantó sola, flotó en el aire por un segundo, y luego cayó suavemente sobre la tumba. Después otra y otra, hasta que todas las flores de la ofrenda se movieron por sí mismas y cubrieron la tumba de don Abundio, formando un manto naranja perfecto. Mi mamá soltó un grito ahogado. Don Evaristo, que nos había acompañado, se persignó 3 veces, y mi abuela abrazó la lápida llorando y repitiendo gracias una y otra vez. Pensamos que era la señal de que nos había perdonado, que todo había terminado, que podríamos volver a casa y las flores habrían desaparecido. Pero cuando regresamos a la casa, el sendero seguía ahí. Las flores adentro seguían marcando el camino hacia los cuartos. Y esa noche algo más pasó, algo que nos hizo entender que el perdón de don Abundio venía con un precio que todavía teníamos que pagar. Esa noche ninguno de nosotros quiso quedarse solo. Nos juntamos todos en la sala, con las luces prendidas, la televisión encendida aunque nadie la veía, y las puertas cerradas con llave, sabiendo que eso no iba a servir de nada. Las flores adentro de la casa seguían ahí, intactas, perfectamente alineadas, marcando ese doble camino hacia arriba. Mi abuela no dejaba de rezar en voz baja. Mi mamá abrazaba a Lupita, que se había quedado dormida del cansancio, y mi papá miraba fijamente las escaleras, como esperando que algo bajara en cualquier momento. Yo tenía el estómago revuelto, esa sensación de que algo terrible estaba a punto de pasar, y no había forma de detenerlo. Como a las 11 de la noche, don Evaristo tocó la puerta. Traía una bolsa con velas, incienso y unas hierbas que dijo que nos iban a proteger. Nos explicó que la ofrenda en el panteón había sido aceptada parcialmente, que don Abundio había reconocido el gesto, pero que aún necesitaba completar su camino para cerrar el ciclo. Dijo que esa noche él iba a venir, que iba a entrar a la casa y que teníamos que dejarlo, que no podíamos huir ni escondernos, porque eso solo iba a empeorar las cosas. Lo único que podíamos hacer era estar presentes, enfrentar lo que veníamos evitando y aceptar el mensaje que don Abundio necesitaba entregar. Las palabras de don Evaristo nos aterraron más de lo que ya estábamos. Mi papá preguntó qué pasaría si don Abundio venía a llevarse a alguien, si venía a cobrarse la traición de la única forma que un muerto puede hacerlo. Don Evaristo no respondió directamente. Solo dijo que los muertos no siempre vienen a llevarse a los vivos. A veces solo vienen a mostrarles algo, a hacerles entender el daño que causaron. Pero también admitió que había casos donde el muerto consideraba que la única forma de saldar la deuda era llevándose al culpable, y que si ese era el caso, ninguna protección en el mundo iba a detenerlo. A las 12 en punto, la hora en que dicen que el velo entre los vivos y los muertos es más delgado, las velas que habíamos encendido empezaron a titilar todas al mismo tiempo. El olor a cempasúchil se volvió tan denso que parecía que podías tocarlo, y la temperatura de la casa bajó tanto que podíamos ver nuestro aliento. Mi mamá apretó más fuerte a Lupita, mi abuela dejó de rezar y se quedó paralizada mirando hacia las escaleras, y mi papá se puso de pie como si estuviera listo para pelear contra lo que viniera. Yo solo podía sentir
cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Entonces escuchamos los pasos. Eran lentos, pesados, subiendo las escaleras desde arriba, lo cual no tenía ningún sentido porque no había nadie arriba. El sonido era inconfundible, pasos de botas viejas contra la madera, ese mismo tipo de botas que don Abundio usaba cuando trabajaba en el campo. Los pasos bajaron escalón por escalón, y con cada uno de ellos las flores del camino comenzaron a brillar con una luz tenue y naranja, como brasas encendiéndose una tras otra. Don Evaristo nos hizo una seña para que nos quedáramos quietos, para que no habláramos ni nos moviéramos, y nosotros obedecimos aunque cada fibra de mi ser me gritaba que corriera. Cuando los pasos llegaron al final de las escaleras, lo vimos. No era una sombra, ni una figura translúcida como en las películas. Era don Abundio completo, sólido, real, parado ahí mirándonos con esos ojos que mi papá me había descrito 1000 veces de fotos viejas. Vestía su ropa de campo, sus botas enlodadas, su sombrero de palma, y traía en la mano un ramo de cempasúchil fresco. No se veía enojado ni vengativo, se veía triste, con una tristeza tan profunda que dolía solo mirarlo. Mi abuela comenzó a llorar en silencio, mi papá se quedó congelado sin poder moverse, y yo sentí que todo el aire se me había salido de los pulmones. Don Abundio caminó despacio hacia mi abuela. Cada paso que daba dejaba pétalos de cempasúchil en el piso, y el olor se intensificaba con su cercanía. Se detuvo frente a ella, se agachó para quedar a su altura, y le puso el ramo de flores en las manos. Mi abuela temblaba sin control, apenas podía sostener las flores, y entre sollozos le pidió perdón una y otra vez. Don Abundio no dijo nada, solo la miró fijamente a los ojos, por lo que pareció una eternidad, y luego asintió lentamente como aceptando su disculpa. Después se levantó y caminó hacia mi papá. Cuando estuvo frente a mi papá, don Abundio habló. Su voz sonaba lejana y hueca, como si viniera de muy lejos, pero las palabras eran claras y directas. Dijo que no venía a llevarse a nadie, que venía a enseñarles lo que habían causado con su traición. Levantó la mano y señaló hacia la puerta principal, y cuando todos volteamos, la puerta se abrió sola, mostrando el sendero completo de cempasúchil, que ahora brillaba intensamente en la oscuridad de la noche. Don Abundio dijo que ese era el camino que él había tenido que recorrer desde su tumba hasta aquí, el camino del dolor y la traición que ellos habían marcado para él. Cada pétalo representaba una mentira, cada flor un momento de sufrimiento que él vivió sin saber la verdad. Luego, don Abundio hizo algo que ninguno esperábamos. Caminó hacia la puerta y nos hizo una seña para que lo siguiéramos. Don Evaristo nos dijo con urgencia que teníamos que ir, que don Abundio nos estaba dando la oportunidad de cerrar el ciclo correctamente. Mi papá fue el primero en moverse, todavía temblando, pero decidido, y el resto lo seguimos. Salimos de la casa en medio de la noche, siguiendo a un muerto que caminaba por un sendero de flores que él mismo había creado. Los vecinos, que todavía estaban despiertos, se asomaron a sus ventanas. Algunos se persignaron, otros apagaron las luces, como si no quisieran ser testigos de lo que estaba pasando. Don Abundio nos llevó por todo el sendero, desde nuestra casa hasta el panteón, y durante el camino nos mostró cosas que sólo él podía mostrarnos. En cada esquina, en cada tramo del sendero, aparecían imágenes como proyecciones en el aire. Vimos a don Abundio trabajando su terreno bajo el sol, sudando y sonriendo, porque ese era su orgullo. Lo vimos en el hospital, enfermo y débil,
firmando papeles que mi abuela le ponía enfrente con confianza, porque ella era su hermana, su sangre. Lo vimos muriendo solo, llamando su nombre, preguntándose por qué ella no venía a visitarlo. Y finalmente lo vimos en su tumba, sintiendo cómo vendían su terreno, cómo se repartían el dinero, cómo la familia por la que él había trabajado toda su vida lo olvidaba como si nunca hubiera existido. Cuando llegamos al panteón, don Abundio se detuvo frente a su tumba. El sendero completo estaba brillando ahora, conectando nuestra casa con su lugar de descanso, como un cordón naranja en la oscuridad. Mi abuela cayó de rodillas llorando. Mi papá se quebró por completo y admitió en voz alta todo lo que había hecho. Y yo finalmente entendí el peso de una traición que puede perseguirte más allá de la muerte. Don Abundio nos miró a todos una última vez, y entonces Lupita, que había estado en silencio todo este tiempo, se soltó de mi mamá y caminó hacia él. Todos intentamos detenerla, pero don Evaristo nos detuvo. Lupita se paró frente a don Abundio, lo miró sin miedo y le dijo algo que nos destrozó a todos, que ella no lo conoció, pero que le prometía que nunca lo olvidarían, que ella se iba a encargar de que su nombre siguiera vivo en la familia. Don Abundio se agachó, le acarició la cabeza con ternura y por primera vez desde que apareció, sonrió. Una sonrisa triste, pero real. Entonces comenzó a desvanecerse, poco a poco, como humo dispersándose en el viento, y con él las flores del sendero empezaron a marchitarse y desaparecer una por una. Cuando don Abundio desapareció por completo esa madrugada, el sendero de Cempasúchil se desvaneció con él como si nunca hubiera existido. Caminamos de regreso a casa en silencio absoluto, cada uno procesando lo que acabábamos de vivir, sabiendo que nada volvería a ser igual. El pueblo todavía dormía, o al menos fingía dormir, porque estoy seguro de que muchos vieron todo desde sus ventanas, pero nadie se atrevió a salir. Cuando llegamos a la casa, ya no había ni un solo pétalo adentro. El olor a cempasúchil había desaparecido, y por primera vez en días, la casa se sentía nuestra otra vez. Pero la paz que sentimos no era de alivio, era de culpa, esa culpa pesada que te dice que sobreviviste a algo que debiste haber enfrentado hace mucho tiempo. Mi abuela no volvió a ser la misma después de esa noche. Se encerró en su cuarto durante 3 días completos. No comió, apenas bebió agua, solo rezaba y lloraba pidiendo perdón una y otra vez. Cuando finalmente salió, había envejecido 10 años en esos 3 días. Tenía la mirada vacía y las manos le temblaban constantemente. Nos reunió a todos y nos contó la historia completa, sin omitir ningún detalle doloroso. Nos dijo que cuando don Abundio estaba en el hospital, delirando de fiebre y dolor, él le había confiado el terreno a ella porque no tenía hijos y confiaba en que ella lo mantendría en la familia. Le hizo prometer que ese terreno nunca se vendería, que sería para las futuras generaciones, un legado de su trabajo y su vida. Mi abuela le prometió con lágrimas en los ojos que así sería, pero en su cabeza ya estaba planeando cómo falsificar los papeles para quedárselo. Lo peor fue cuando nos contó que don Abundio murió llamándola, preguntando por qué no iba a visitarlo, diciéndole a las enfermeras que su hermana vendría pronto porque ella nunca lo abandonaría. Murió esperándola, murió con fe en ella, y esa fe fue lo que mi abuela traicionó de la forma más vil. Cuando finalmente fue al funeral, ya con los papeles falsificados en su bolsa, todavía tuvo el descaro de llorar sobre el ataúd y decirle adiós como si fuera la hermana devota que él pensaba que era. Todos en el pueblo la consolaron.
Le dijeron que qué bueno que don Abundío había tenido una hermana como ella, y mi abuela guardó su secreto mientras vendía el terreno, apenas un mes después del entierro. Mi papá también confesó su parte esa mañana. Dijo que cuando mi abuela le ofreció el terreno, él sabía que algo no cuadraba, que don Abundio nunca hubiera querido que se vendiera, pero el negocio que mi papá quería poner necesitaba capital, y ese terreno valía exactamente lo que necesitaba. Así que decidió no hacer preguntas, aceptar la herencia, venderla rápido y usar el dinero. Durante años justificó su decisión diciéndose que don Abundio ya estaba muerto y que los muertos no necesitan terrenos. Pero las pesadillas comenzaron casi inmediatamente después de la venta, y en el fondo siempre supo que don Abundio sabía lo que había hecho, que de alguna forma lo estaba viendo y esperando el momento de cobrar. Don Evaristo volvió a visitarnos unos días después, para asegurarse de que todo estuviera bien. Nos explicó algo fundamental sobre por qué don Abundio había venido de esa forma, por qué había usado el cempasúchil como su mensajero. Dijo que en las tradiciones antiguas, cuando un muerto tiene un asunto pendiente tan profundo como una traición familiar, puede usar las mismas herramientas que los vivos usan para honrarlos, pero de forma invertida. El cempasúchil que normalmente guía a los muertos de regreso con amor puede convertirse en un marcador de deuda cuando el muerto lo usa para señalar a los vivos. El sendero que nosotros creamos para traerlos con cariño, ellos lo pueden crear para mostrarnos el camino del dolor que causamos. Pero don Evaristo también nos dijo algo que nos dio un poco de consuelo en medio de todo el horror. Nos explicó que don Abundio no vino a destruirnos ni a llevarse a nadie, vino a enseñarnos, a hacernos entender el peso de nuestras acciones. Si hubiera querido venganza pura, habría tomado a mi abuela o a mi papá esa noche en el panteón, pero no lo hizo. Aceptó las disculpas, mostró su sufrimiento y se fue en paz cuando Lupita le prometió que sería recordado. Eso significaba que don Abundio, a pesar de todo, seguía siendo el hombre bueno que había sido en vida, y que su objetivo no era castigar, sino corregir, no era matar, sino hacer justicia. Después de todo lo que pasó, mi familia tomó decisiones que cambiaron nuestra vida completamente. Mi papá cerró su negocio y usó todo lo que le quedaba de dinero para comprar de vuelta el terreno de don Abundio. Le tomó 2 años lograrlo, porque el nuevo dueño no quería vender. Pero mi papá fue persistente hasta que lo consiguió. Una vez que el terreno volvió a la familia, lo donó al pueblo para que se convirtiera en un parque público con el nombre de don Abundio, grabado en una placa en la entrada. Ahora es un lugar donde los niños juegan, donde las familias hacen días de campo y donde todos recuerdan al hombre que trabajó esa tierra con dignidad. Mi abuela dedicó el resto de su vida a cuidar la tumba de don Abundio. Todos los días, sin importar el clima o cómo se sintiera, iba al panteón a limpiarla, a ponerle flores frescas y a hablarle como si estuviera ahí escuchándola. Le contaba sobre la familia, sobre cómo el terreno ahora era un parque hermoso, sobre cómo Lupita había cumplido su promesa, y les contaba su historia a todos sus amigos en la escuela. Murió 5 años después de aquella noche, y la encontraron en el panteón, sentada junto a la tumba de don Abundio, con una expresión de paz que no había tenido en años. La enterramos junto a él, porque al final ella entendió que su lugar siempre estuvo al lado de su hermano, cuidándolo como debió haberlo hecho desde el principio.
Yo aprendí algo de todo esto que llevo conmigo cada día. Aprendí que las tradiciones no son solo costumbres bonitas o rituales pintorescos, son pactos sagrados entre los vivos y los muertos, son formas de mantener el equilibrio entre ambos mundos. Cuando rompemos esos pactos, cuando traicionamos a quienes confiaron en nosotros, el daño no termina con la muerte, trasciende y regresa de formas que nunca imaginaríamos. El cempasúchil no es solo una flor decorativa, es un puente, un mensajero, un recordatorio de que los muertos siguen siendo parte de nuestra vida, aunque ya no los veamos. Hoy, cada día de muertos, mi familia hace la ofrenda más elaborada del pueblo para don Abundio. Ponemos su foto en el centro del altar, rodeada de cempasúchil fresco, con todos sus platillos favoritos, sus cigarros, su tequila, y cartas nuevas donde le contamos cómo va la familia. Y cada año, sin falta, cuando amanece el 3 de noviembre, hay una sola flor de cempasúchil fresca en nuestra puerta. No es una amenaza ni una maldición. Es su forma de decirnos que nos perdona, que nos sigue cuidando, que finalmente encontró paz. Esa flor la recogemos con respeto y la llevamos directamente a su tumba, cerrando el ciclo que él comenzó hace años. Así que si algún día encuentras flores de cempasúchil en tu puerta sin que nadie las haya puesto, no las ignores. Pregúntate qué has hecho, a quién has lastimado, qué deuda llevas sin saldar. Porque los muertos tienen memoria, tienen paciencia y tienen todo el tiempo del mundo para esperar el momento correcto de cobrar lo que les debes. Y cuando finalmente vengan, más te vale estar listo para enfrentar la verdad, porque ellos ya no pueden mentir y no te dejarán hacerlo tampoco. Si has llegado al final de esta historia, suscríbete a Millennium Planet para más relatos que te recordarán que algunas deudas nunca prescriben, ni siquiera después de la muerte.